Un ejemplo histórico muy interesante de autómatas celulares nos lleva a otro de los temas relacionados con la inteligencia colectiva, que son los modelos de vida artificial, los modelos en donde mediante una simulación con computadora se busca emular a un sistema vivo de manera artificial, ¿no? Este juego de Conway fue un juego de hace muchos años que dio origen a un montón de simulaciones y ejemplos de modelado que tuvieron mucho éxito porque a partir de unas reglas muy simples, muy sencillas de comportamiento de los autómatas, se podían obtener comportamientos globales o emergentes bastante complejos. En este juego había una rejilla y había unas células o bacterias o algún tipo de organismo muy sencillo que estaba puesto en cada una de las celditas de esta rejilla. Y uno se podía imaginar que esto era una cápsula de Petri donde había un cultivo de ciertos microorganismos, por ejemplo. Entonces había un individuo, por ejemplo, que teníamos que determinar en cada pasada del algoritmo si sobrevivía al siguiente instante de tiempo o no. O incluso podría ser que se reprodujera. Entonces, para eso había algunas reglas básicas que eran completamente determinísticas en este caso. Por ejemplo, si había un organismo vivo en una determinada celda, ¿no?, que tenía menos de 2 vivos en su entorno, buscando alrededor uno podía encontrar menos de 2 vivos, entonces ese organismo en la próxima pasada se moría. Por ejemplo, en el ejemplo que hicimos recién, este organismo no tiene ninguno vivo alrededor, quiere decir que en la próxima pasada iba a morir. Pero, por ejemplo, si hubiéramos tenido un caso así, donde había 2 organismos en su entorno, el organismo que era el que estábamos evaluando en particular sobrevivía y quedaba tal cual. Cuando había más de 3 vivos, también moría. ¿Por qué? Porque había una sobrepoblación y se quedaban sin alimentos. Así que, por ejemplo, si acá hubiéramos tenido todos estos vecinos, finalmente en la próxima etapa este organismo que teníamos en el medio hubiera muerto. Los vecinos quedaban y bueno, cuando se evalúe la celda de al lado se evaluará si cada uno vive o muere, ¿no? Cuando había 2 o 3 vivos en el entorno, simplemente se quedaba vivo, como ya más o menos estuvimos viéndolo antes, y había un caso en que si no hay ningún organismo, acá está la celda vacía, y hay 3 vivos en el entorno, entonces nace un nuevo organismo. En este caso, para que se dé esa regla, tendría que ser una situación así. Fíjense, hay 3 vivos en el entorno, no hay nada ahí, entonces quiere decir que para la próxima iteración o generación van a ser un nuevo organismo ahí. Bueno, este juego de la vida de Conway tiene muchísimas implementaciones, prácticas y ejemplos. Ustedes se lo pueden bajarlo para verlo, para ver cómo funciona, para modificarlo. Hay una simulación que es muy completa y permite hacer un montón de configuraciones distintas, incluso trae precargadas muchísimas situaciones distintas con organismos, que les recomiendo que se la bajen. Pongan simplemente en el buscador este nombre, Mirek Celebration, Cell es de autómatas celulares, y van a poder bajarse una aplicación, hay algunas versiones online también, donde pueden jugar con esto de la vida, la muerte y generar distintos escenarios donde en toda la celda sobreviven y hay sobrepoblación o se extinguen por completo, y van a ver algunas simulaciones muy curiosas de este juego de la vida de Conway. Pero más allá de las simulaciones o del juego, esto se ha utilizado para modelado de sistemas con poblaciones más o menos inteligentes. A nosotros en particular, más adelante nos van a interesar los sistemas que demuestran cierta inteligencia. Y, por ejemplo, se han utilizado para
el crecimiento de plantas y bacterias. Se ha visto que las simulaciones logradas coinciden con las que ocurren en la naturaleza, y eso tiene una gran ventaja porque uno, en lugar de hacer cambios en la naturaleza y matar una hoja para ver si crece otra, uno puede, digo exageradamente, ¿no? Uno puede hacerlo con la simulación por computadora. Lo mismo con poblaciones de hormigas, enjambres de abejas. Hay modelos bastante complejos realizados, en particular de estos vamos a ver un poco más adelante, pero todos se basan en las mismas ideas de autómatas celulares. Y otro caso muy interesante es el caso del tejido nervioso. Se han hecho modelos completos del corazón, con lo cual se pueden simular, por ejemplo, un infarto, por ejemplo, arritmias, y simular también operaciones donde se corrigen algunos circuitos eléctricos del corazón y se evalúa el efecto antes que evaluarlo en un paciente real. Entonces se evalúa, se encuentra cuál es la forma correcta de corregirlo y luego sí se hace la operación en el sistema real. Ese es el poder que tienen muchas veces estos modelos que emulan la vida natural justamente como modelos de vida artificial.